Bien, me imagino que de 10 sacaste un 100%. No, profe. Bu- Y si saben tanto. Bueno, hay que repasar un poquito más y o cualquier cosa me consultan. Bueno, vamos ahora de nuevo a identificar un poquito más el entorno de desarrollo de Arduino. El entorno de desarrollo que les había comentado que era este programa, en este caso acá tengo un ejemplo, del IDE Arduino, que después ustedes lo van a tener que usar en las computadoras. Para hacer una prueba, digamos, más que todo en relación al higrómetro. ¿Se acuerdan del higrómetro con lo que sería la placa Arduino para controlar? Con una válvula de paso de agua, ¿sí? Ya la vamos a trabajar un poquito más. Bien, a tener en cuenta, ya después les voy a pedir que descarguen un programita, que es este programa que lo tengo aquí abierto, se llama MBlock, yo lo voy a subir y les voy a dejar el link para que lo descarguen. Es un programa que nos va a permitir a nosotros programar sin tener que usar el lenguaje de Arduino, que es un lenguaje de alto nivel, y que vamos a utilizar algunas figuras aquí que, como de encastre y demás para que a ustedes les sea más fácil empezar a generar una introducción al mundo de la programación. Algo sencillo, digamos. En realidad lo que vamos a programar con este programa o lo que vamos a hacer con este programa es los pasos para poder crear programación para el control de lo que sería la placa Arduino, pero lo que serían los controles del caudalímetro, lo que sería la válvula de paso de agua y el sensor para regar, ¿no? Si hay falta de humedad, se abre la válvula, si hay falta de, o si hay demasiada humedad, se cierra la válvula y espera que llegue a los niveles de humedad necesarios. Todo eso midiendo la humedad con el sensor higrómetro y después, en este caso, activando las válvulas para que se activen o no, dejando el paso, ¿no? De lo que sería el agua. Bueno, como les digo, eso lo vamos a instalar posteriormente. Yo calculo que mañana, pero yo igual lo voy a ir subiendo el programita este para que mañana lo empecemos a trabajar. Bien, el entorno de desarrollo, en este caso como dijimos anteriormente, ¿qué es un IDE o entorno de desarrollo? Vamos a activar acá, está entrando Eric Morales también. Bien, ¿qué es un IDE o entorno de desarrollo? Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que el entorno de desarrollo nos permite a nosotros ingresar un código, ¿sí? Y ese código se va a ir activando dependiendo de las órdenes que le demos en ese código, o con qué relacionemos esos códigos, con qué otros elementos o variables lo vamos relacionando, ya sea, por ejemplo, las variables básicas que vayan a ser controladas, como ejemplo, a veces en el caso nuestro es la humedad, puede ser la presión, puede ser temperatura, etcétera, ¿sí? Eso lo tenemos que ir controlando y nosotros necesitamos que en el entorno de desarrollo necesitamos escribir nuestro código de forma fácil y nos va dando algunas ayuditas también a esto, ¿no? Fíjense acá nos dice cuando, ejemplo, escribimos palabras reservadas, nos cambia el color. Nosotros fíjense, hay palabras puntuales. A ver, les voy a mostrar nuevamente en el código, perdón, en el programa mismo. Si ustedes se fijan, hay palabras que, por ejemplo, acá están en verde claro, hay palabras que están en azul o celestito, acá también. Palabras que, depende del color, ya tienen una función, nos dan una pequeña ayuda. Fíjense en azul, naranja, hay otros que ya están en negro, ¿sí? Fíjense que acá tenemos doble barra. Cuando tenemos doble barra es porque esto es un espacio de comentario, no activa nada. Por ejemplo, esta oración no pasa nada, pero lo que sí no está en doble barra, sí va a ser, salvo que tenga en este caso algún tipo de numeral también, va a tener alguna acción o no. Pero a todo a tener en cuenta
como dice acá un poquito el tema, cuando escribimos una palabra reservada que ya tiene una función, nos cambia el color. Tenemos para contraer estructuras de control o funciones. También tenemos para insertar y gestionar librerías. Las librerías, voy a mostrarles aquí en el caso del IDE. Si ustedes se fijan, donde van a programa, tienen una opción que dice incluir librerías. ¿Para qué incluyo librerías? En el caso de que yo quiera conectar algún dispositivo o un sensor a la placa, lo que es Arduino IDE ya tiene algunas bases de sensores instalados previamente. Pero en el caso de que no lo tenga, vamos a tener que ir y descargarlo desde la base de datos de la misma página, en este caso de Arduino, o buscarla en otras páginas, directamente descargar esa librería. La librería sería como el elemento del software que hace funcionar al hardware. Ustedes saben siempre de que sin la parte física no tiene un elemento lógico, no va a funcionar. Necesita de un elemento lógico, en este caso, sensor de humedad, como ser el DHT22 o el DTH11, que son sensores de temperatura, en muchos de los casos no están instalados en Arduino IDE. Hay que descargar la librería, ¿sí?, para poder utilizarlos. Esas librerías, si ustedes se fijan, nuevamente voy a incluir librería y me fijo. Puedo añadir bibliotecas o puedo ir a añadir bibliotecas con un archivo comprimido. En este caso la clásica es administrar bibliotecas y nos lleva a esta página donde nosotros vamos a poner el nombre del sensor. Por ejemplo, acá yo voy a poner DHT22, por ejemplo, y me van a salir todo aquello que esté relacionado con los sensores DHT22. ¿Sí? Fíjense, acá ya me tiró algunos que están o no relacionados. Depende si es lo que estoy buscando, porque son creados por distintos programadores para que actúen. Una vez que yo lo descargo automáticamente, ya me va a salir un código de ejemplo que me pueda servir para utilizar ese sensor. En este caso, fíjense aquí, yo puedo ir también a utilizar algunos tipos de ejemplos. Hoy quiero ver si tengo alguno por aquí. A ver, incluir librería, por ejemplo. Si yo utilizo Robot Control, hago un clic y ya automáticamente me tira algunos datos. Acá me incluye ciertas librerías. Por ejemplo, Arduino Robot, Arduino LCD, bueno, me tira varios. En este caso, bibliotecas o librerías que me permitan funcionar a esos sensores. Pero esto, por ahí yo todo lo que estoy hablando les va a quedar más claro cuando ya tengamos en mano la placa, los sensores, y sepamos que para que hagamos funcionar eso no va a ser magia, va a necesitar programarse dentro de lo que es el IDE Arduino. ¿Sí? Espero que eso se entienda. Volviendo a lo que es la parte... a ver, ¿quiénes están primero que todo? No sé si pudo entrar Eric, recién veía que estaba... Hola Eric y hola Carmen, que habían tratado de entrar al principio. Carmen estuvo al principio, no sé qué había pasado. Hola Carmen, ¿me escuchás? Hola, profe. ¿Estás escuchándome bien o está medio de la conexión? Está medio, medio. Bueno, tratemos, como te digo, siempre esto yo igual lo... O sea, sí. Bien. Igual yo esto lo grabo, siempre lo tengan en cuenta, no se preocupen por ahí si se corta, por ahí ustedes si en alguna parte les quedó algo, pueden reverlo después en el tiempito que puedan. ¿Sí? Gracias Carmen por participar. La profe. Eric Morales, hola Ericho. ¿De cómo Ericho? Buenas tardes. Bien, te cuento de que espero que estés viendo los videos anteriores porque si no vas a estar en bolainas hoy, ¿no? Porque yo ya estoy avanzando y ya estoy hablando conceptos, digamos, más avanzados. Pero por las dudas, presta atención para la oreja de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, bien, vamos a seguir. Sigamos, antes de que se pase más el tiempo.
La idea mía es trabajar, además de esto, otro temita más, así que vamos a meterle pata. Tenemos que tener en cuenta que el programita este es de código abierto. Lo podemos modificar como nosotros queramos porque sabemos cómo funciona. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá nos dice que ya no solo tenemos software libre y gratuito, también podemos modificar a nuestro antojo el programa. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. Bueno, para hacer cualquier mejora o cambios debes conocer el lenguaje de programación. Eso sí, hay que saber un poco cómo está armado internamente el programa. ¿Qué más tenemos en cuenta? Ya lo que es software y hardware. Tenemos que tener en cuenta ahora de dominar la programación y la electrónica. Tenemos que ver que todos los conectores, ¿sí?, de tecnología plug and play, que yo las conecto y automáticamente funcionan. Yo al conectar algo tendría que funcionar. No es en este caso Arduino. Arduino necesita de que además de que lo conectemos, le demos un cierto programa para que se entienda. Por eso le digo nuevamente, si yo tengo un dispositivo y quiero conectar Arduino, no es solamente de enchufarlo y listo. Necesito que tenga un código que le permita entender a ese dispositivo. En este caso vamos a decirle el driver, que eran esos programas que en computación vimos cuando vimos la parte de informática. Cuando yo tengo que instalar una impresora, ¿sí? Hagamos de cuenta que la computadora es la placa Arduino y la impresora es el sensor. Esa impresora le tengo que instalar los drivers, los paquetes de programas para que la computadora entienda el funcionamiento de esa computadora. Pasa lo mismo en el caso de Arduino. Yo si quiero instalar el higrómetro, por ejemplo, o quiero instalar un sensor de proximidad, o quiero lo que es los sensores de HT, que son sensores de temperatura, necesito instalar los programas, en este caso las librerías. Eso que tengan en claro. ¿Sí? ¿Qué tenemos además? El entorno de desarrollo. Bueno, que habíamos visto al respecto, que es esto que ya lo vimos hace un momento. Dijimos que el código no es más que texto. ¿Sí? El texto que está aquí, fíjense ustedes, no hay más que, no hay imágenes, no hay nada, son solamente palabras, letras y palabras que por ahí no van a tener sentido, palabras en inglés en algunos casos, que hay que entenderlo, qué función tiene cada una de esas palabras que voy ingresando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La compilación y subirlo a la placa. Una vez que yo ya generé la información en el texto, digamos, de código, ese código lo tengo que pasar a la máquina. Perdón, lo tengo que pasar al Arduino. Si yo tengo, en este caso, voy a volver a abrir el Arduino. Una vez que yo ya tengo, por ejemplo, listo el código, voy a tener que ir a la opción de compilar, ¿sí? O de quemar, digamos, sería también en este caso el programa, ¿sí? Para poder hacer que funcione. Para poder hacer que funcione, primero que todo tengo que verificar. Si ustedes se fijan acá arriba dice verificar. Lo voy a marcar. Yo cargué mi código. Este va a ser mi código. Este es un ejemplo de un código. Y una vez que yo cargué mi código, voy a verificar. Y empiezo a ver acá abajo que dice compilando. Acá abajo dice compilando. Si me muestra error compilando para tarjeta Arduino, pueden ser muchas cosas. Puede ser que no esté conectada, puede ser que haya un problema de alguno de los códigos. Yo para eso tengo que empezar a corregir o revisar si no me estoy equivocando en algún punto, si no me estoy equivocando en algo. Yo aquí lo que voy a hacer es pasar a otro. Voy a verificar también. Vuelvo a ver que está compilando este programa.
y va a generarse todo lo que es la misma. Acá me dice error de compilación para la siguiente tarjeta Arduino 1. Aquí tengan que tener en cuenta que la placa Arduino sea Arduino 1, si es la del modelo. Fíjense en que yo les dije, hay muchos otros tipos de Arduinos o placas. Fíjense, la Nano, la Mega, tenemos la Leonardo, que es una de las más conocidas, la Arduino Micro, Arduino 1 Wi-Fi, que ya viene con una placa Wi-Fi, etc. Vienen muchas placas Arduino, ustedes tienen que ver que tenga esto. Y después, que el puerto sea el correcto. Acá no me muestra ninguno, porque no tengo conectada en este momento la placa. Si a veces automáticamente ya le detecta la placa y ya les marca, por ejemplo, que sea la CON 1, entonces si ustedes por ahí a veces se olvidaron de conectar al puerto, entonces puede ser que les aparezca ese error compilando. Acá yo por la duda voy a probar, cambié de puerto, pero no me va a dar seguramente, pero lo voy a probar. Compilando el programa y me tira esto, ¿ves? Que el puerto no existe status 1, error de compilación de la tarjeta Arduino. No me va a dejar. Aquí esto es el error, pero a veces si también les sale de esta forma, el error va a ser porque seguramente dentro del texto que ustedes ingresaron de código hay algún problema. O falta una coma, un punto y coma, una paréntesis, una llave, etc. ¿Sí? Son todos códigos de programación. Bien, pero en ese caso, si aquí me diera en blanco, se compilaría. Y luego me voy a donde dice, acá hay una flecha, pero ustedes se fijan, aparece la palabra subir. ¿Sí? Lo voy a marcar nuevamente. Acá dice subir. Tiene acá no dice subir, pero tiene una flecha, pero si yo hago un clic o me posiciono sobre la misma, me aparece la opción subir. Entonces, ya está compilado y puedo subir este programa a la placa. Ahí estaríamos ya casi haciendo funcionar el dispositivo que nosotros queremos trabajar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí lo estábamos trabajando, compilar el código y subirlo a la placa. Eso es fundamental, esa es la clave. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Entonces, bueno, tenemos que ver la versión de IDE. Fíjense en que las versiones van cambiando. En este caso, ¿cuál es la versión actual que tengo? Es la 1.8. Y a veces eso va modificándose y les puede aparecer un mensaje: desea actualizar su programa Arduino. Bueno, ustedes si lo desean, descarga el programa y se actualiza a la versión nueva, que va a ser la 1.9 o la 2.0, la 2. Es cuando, por ejemplo, tienen Windows y Windows se va actualizando. Estaba el Windows XP, después pasó el Windows 7, después vino el Windows 8, Windows 10 actualmente, ¿sí? También lo mismo pasa con estos programas, llegan a algún momento que se van actualizando. Pero en el caso de Arduino, como es un programa gratuito, la descarga es fácil, digamos, no tienen que estar pagando. En cambio, si tienen que comprar Windows, tienen que pagar, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que bueno, que los aspectos van a cambiar, depende de la versión. ¿Cómo instalar? Bueno, hay que descargar primero, hay que ir a la página. Por ejemplo, acá les muestro yo una página que es Arduino. Bueno, acá activé una teclado de función. Arduino .cc, si no me equivoco. Es la página. Y ustedes, una vez que entran a la página, le va a salir, si desean, bueno, acá le dice si... Bueno, esta la página no es de Arduino, perdón. Esta es la página de cursos de Arduino. Es otra la página para crear. Vamos a poner Arduino descargar. Y acá me dice que sí, acá me da más bueno, sí estaba bien la página anterior, pero fíjense que era dentro de software que tenía que entrar. Es .cc. Me voy a software, me dice descarga y entro aquí. Acá me va a dar las versiones. Está en la última, la 1.813. Me dice que yo tengo para poder descargar para Linux de 32 bits, de 64 bits. Y la que nosotros estamos usando acá es Windows 7, la más reciente. ¿Sí? Y o Mac OS X también. Pueden ser para los 3 sistemas operativos.
Hago un clic, se descarga en mi máquina y ya podría empezar a instalar el programa. Fíjense, acá también nos dice lo mismo, como tendríamos que ir haciendo, entrar a la versión de internet, perdón, a la página de internet, después ir viendo qué sistema operativo uso, y después si quiero contribuir o no, ustedes ya verán. Acá me dice los pasos para instalar. Una vez que se descargó el programa a la máquina, ejecuto como, bueno, busco el archivito. Acá en este caso es un ejecutable. ¿Cómo me doy cuenta que es un ejecutable? Porque tiene el punto .exe y yo puedo hacer doble clic. En este caso no voy a hacerlo doble clic, sino voy a hacer botón derecho y voy a ir a la opción de ejecutar como administrador. Y ahí me sale todas las opciones para ir, ventanitas, digamos, para ir haciendo siguiente. Y es siguiente, o bueno, en este caso, o acepto. Primero tengo que aceptar, Y es aceptar, después siguiente, busco dónde lo instalo. Aquí tengan en cuenta en las máquinas, las nuevas, si no me fijé si tiene instalado IDE Arduino, creería que no. Pero hay un problema básico. Si ustedes se dieron cuenta, la unidad C tiene muy poco espacio. Y no quiero que estén borrando programas que por ahí son fundamentales que lo tengan en la compu. Por ahí a veces me llegan máquinas y me fijo que tienen borrado algunos programas. Entonces yo tengo que volver a perder tiempo para instalarle esos programas porque por ahí en algún momento lo van a necesitar. Para evitar ese problema, ustedes saben que tienen la unidad D, tienen la unidad C y la unidad, tienen doble partición. Aquí lo que van a hacer ustedes es no usar la unidad C, sino usar la unidad D. Entonces van a hacer browsen, le va a salir toda la ventana del equipo, van a buscar la unidad D y van a instalar ahí. ¿Se entiende? Entonces van a evitar ese problema de tener poco espacio en la unidad C. Todos los programas que instalen, traten de hacer, cuando les da esta opción de ubicación de dónde quieren que se instale, la unidad D. Porque si la hacen en la unidad C, les va a quedar poco espacio. Seguramente que ya les pasó. Calculo que por ahí intentaron instalar algún programa y bueno, pasa eso. Acá le dice después que le va a dar la opción de instalar. A ustedes le van dando que sí. Después cuando se completa le dice que se cierre y listo. Ya tendríamos el Arduino listo. Después, como les decía, fíjense en qué placa ustedes tienen. En este caso en el colegio usamos la Arduino 1. ¿Sí? La Arduino 1, que es esta versión. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? De ubicar los puertos. Fíjense acá me dice qué puerto estoy utilizando. El puerto, en este caso, fíjense en el ordenador. Este es el cable USB que va a Arduino y este que va a la compu. Como la compu y lo instalamos en el USB. ¿Sí? Ahora, lo que les decía a ustedes es que el puerto le va a salir marcado. Si por ahí no le sale marcado, pero sí le va a aparecer acá el mensajito, ustedes seleccionan y listo. Ya pueden quedar contentos que ya tienen el Arduino conectado. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, las configuraciones. Acá les da todas las configuraciones de preferencia. Fíjense, acá me dice dónde va a estar la carpeta de descarga. Acá me dice que va a estar dentro de documentos, en una carpeta que se llama Arduino. Ahí se van a guardar todos los proyectos. El tamaño de letra, el tamaño de, bueno, mostrar número de líneas. Eso sí también es bueno que tenga las líneas. Fíjense si ustedes se fijan. Aquí no aparecen las líneas, entonces yo lo tengo que modificar. Acá me dice nada, me dice solamente que está de esta forma. Si yo quiero que aparezcan los números de línea, voy a aquí a darle en la casilla que salga tildado. Acá me dice todo lo que tendría que tener tildado. Esto en 14, esto que tiene ajustes iniciales, todo esto que está en rojo marcado tiene que quedar de esa forma. Eso es dentro de la opción de preferencias que ya vieron anteriormente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cómo vamos guardando un archivo. Nos dice dónde tenemos que ir haciendo las opciones. En este caso, cuando ya guardamos como, después podemos ir haciendo clic en salvar, que es como guardar, y así vamos evitando problemas. Acá fíjense que ya le pusieron el nombre del archivo y lo van guardando. ¿Sí? Nos dice que tenemos la ventana de editor donde vamos a
y escribir el código. Después tenemos un área acá en verde, donde nos van a aparecer los mensajes de lo que está pasando. Por ejemplo, si se está guardando, si se está haciendo una compilación, si está subiendo. Y la consola nos muestra si está todo bien, nos sale en blanco, si está todo mal o hay un error, en naranja, en rojo, ¿sí? Nos aparece eso en mensaje en error, ¿sí? Les decía que aquí tienen los números de línea. Yo no lo tengo activado. Si ustedes se fijan en mi ventana, yo no lo tengo activado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, todas las opciones que vimos anteriormente, de verificar y compilar, de subir, nuevo, salvar, monitores serie, bueno, todo esto está dentro de las ventanas que estuvimos viendo. En este caso aquí nos muestra que es 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, el monitor serie, que es donde, por ejemplo, a veces cuando no tenemos la plaquita LCD, nos va a salir una ventanita que nos muestra, por ejemplo, la humedad, la temperatura, todo lo que configuramos. Eso está ahí. Lo que es esta opción, cuando doy un clic, que es el monitor serie, me aparece esa ventana. ¿Sí? Bien, la idea de mensajes, si hay algún problema, la consola, fíjense acá aparece en rojo y ahí ya me está mostrando que puede ser que hay una acción concreta que está complicada. Nos dice si hay un error. Y bueno, las otras partes de Arduino, que bueno, en este caso nos muestra al respecto si está todo bien, nos sale en forma, acá fíjense en el sketch, usa 444 bytes, bla, 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 pero nos parece que eso, si aparece ese mensaje, está todo bien. Bien, repasando nuevamente, ¿qué hicimos acá? Vimos un poquito el entorno de Arduino, algunas configuraciones, conexiones, cómo descargarlo, ¿sí? Básicamente, que es que dentro de lo que es el código, es un texto simple, pero con ciertas palabras que tienen una función. Depende de esas palabras, van a aparecer en color, de distintos colores. Básicamente eso. Repito nuevamente, nosotros vamos a utilizar otro programita, que es este que tienen acá, que es el MBlock. Ahí aparece un osito, para que como se entretengan y digan, ah, qué lindo osito, pero bueno, en realidad no es tan para nenes, sino que es una muestra nada más, que es como para que ustedes vayan haciendo una introducción a la programación. Y la que vamos a programar aquí va a ser el sensor de humedad con el Arduino. Y en el caso de la electroválvula, que va a ser la que vamos a controlar para que salga o no agua. ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan, ya vamos 35 minutos. No hay problema que pasemos ahora a una parte más. Bueno, después de esto, ¿qué va a pasar? De lo que yo hablé aquí, ¿sí? De esta introducción, o de esta temática que vimos aquí, de software, de que sería el entorno de trabajo de Arduino, vamos a pasar un poquito más a hablar de las placas, que en este caso ya habíamos visto que les dije que había otras placas como la Leonardo, la Micro, etc. Y algunos conceptos más. Pero aquí, como vieron aquí, tienen ejercicio. Este es el ejercicio. Vamos a poner eje 1 y acá vamos a poner el ejercicio 2. No es ejemplo, sino ejercicio. No lo, tendría que poner la otra E. Tengan en cuenta que estas preguntas son 5 intentos y tienen un tiempo. ¿Sí? El tiempo es, creo que media hora. Son pocas preguntas. Tienen suficientes posibilidades de aprobar. De sacarse más de 6 en realidad. 6, 60 es el porcentaje. ¿Alguna pregunta o duda o comentario hasta el momento que quieran hacer? Tatiana, Eric, Carmen, Antonella, Talía. No sé quién más estaba hace rato y se fue. Alguien más era que estaba hecho. ¿Alguna preguntita? Ah, bueno, acá como les digo, iniciar la prueba y empiezan a hacer las preguntitas sobre lo que vimos ahora, introducción a software y hardware. ¿Sí? Eric, ¿alguna pregunta? Que te veo emocionado, con ganas de preguntar.
Nada, profe. ¿Sí? Esto lo que yo lo Sí. por ahí te leo la mente. Estos programas va a haber que instalarlo en la compu, así que yo les voy a pasar los links para que, si no lo tienen instalado, porque yo no me acuerdo si en las máquinas nuevas venía ya el Arduino, creo que no, hay que instalarlo. No es tan difícil, como les digo, ahí están los paso a paso. Y después yo les voy a pasar este programa que se llama MBlock para que lo descarguen. Sí, ya lo descargué yo en un drive, una carpeta de drive, para que lo tengan en la compu y así lo instalan. ¿Por qué? Porque esto va a ser uno de los ejercicios finales. Digamos, ya nos falta poco para terminar. Bueno, nos faltan 3, 4 clases. La idea era que vean un poquito todo lo que es control, conceptos básicos de control, y ese control usado dentro de lo que sería la huerta agroecológica. Para esto nosotros una de las cosas que es importante en la agroecología es cuidarle el agua y evitaríamos el mal gasto del agua, sabiendo que cuando sea solamente necesario va a salir agua y cuando no, va a estar, y aparte no va a necesitar que el operario esté constantemente, la persona, en este caso el ser humano, esté yendo a alargar el agua. Vieron que es un trabajito pesado. Cuando están en el colegio le dicen, che, tenés que ir a regar, tenés que ir a hacer tal cosa. ¿Y qué tal si hay un sistema que lo hace por ustedes sin necesidad y ya pueden, qué sé yo, ponerse a jugar a, no sé, a algún jueguito, al Free Fire, por ejemplo? Estaría bueno, ¿no? Pero bueno, eso como para ver que hay opciones. Me queda 1 minuto y medio. Por favor, quiero ver, esta temática no es tan larga, fíjense en un poquito de hablar de algunos componentes que ya vimos anteriormente de las partes de Arduino, la parte física y la parte de corriente. Y ya dejaríamos de lado, sería todo esto nada más. Puede ser que vuelvan a entrar ahora que se termine el tiempo, porfa. Así ya matamos 2 pájaros de un solo tiro. Y nos ahorramos tiempo, porque seguramente si hacemos esta clase ahora ya nos ahorramos el viernes por ahí. Por ahí, no quiero asegurarles nada, ¿no? Ya vamos a ver, si llegamos bien a ver todo, ya hasta el jueves puede ser que ya terminemos. Si no, el viernes también habrá que ver un poco. Pero si no vemos ahora esto, seguramente que sí o sí el viernes vamos a tener que estar todavía. Así que se termina en 1 minuto. ¿Hay posibilidad de que vuelvan a entrar? Sí. Bueno, señor, muy bien, señor Eric. Bueno, Tatiana, Carmen, Antonella, eh, López, Talía, por fin, ahora que se corta, por las dudas, yo voy a seguir hablando. Se corta y vuelvo a entrar al mismo enlace que les cargué recién. Bien, fíjense, acá les muestro las placas de Arduino. Acá tenemos la Arduino 1, la Leonardo, la Mega. Les voy a mostrar solamente aquellas que son más interesantes. La Micro. ¿Qué otra es interesante? Bien, Antonella. Ahí esperemos que entre más gente y seguimos. ¿Sí? ¿Ahí me estás escuchando bien? Sí, Bueno, de 10. Igual a mí me muestra acá que mi conexión es inestable, no sé por qué. sí, profe. Bueno, esperemos un segundito. Bien, lo que estaba diciendo era que hay distintas placas. La más común es la Arduino 1, pero acá no está apareciendo la Arduino 1 Wi-Fi. Acá me aparece la Arduino Ethernet, pero no me aparece la Wi-Fi, que es la más interesante. Acá está la FIO, Arduino simple.
Estas son una mega más compleja que esta. Son parecidas, pero difieren los componentes. Bueno. A ver. Tin, 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 tin. Bien, algo que ya habíamos visto anteriormente, algunos conceptos también, ¿no? Bien, ahí está entrando Carmen. Y largamos. Con Carmen, seguimos. Carmen, ¿me estás escuchando? Carmen Villanueva. ¿Me escuchas? ¿Escuchas? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, ahí es de 10, de 10. Ahí está entrando Talía y Eric. También, ya saben, ustedes pueden tener un vasito de agua, papitas, pueden tener una hamburguesa, pueden tener una milanesa, no sé lo que quieran, total, están tranquilos. Mientras no se les caiga la agua en la computadora, yo creo que está todo de 10. O en el celular, si están con el celu, ¿sí? El tema es que traten de pasar lo más relajado posible, porque esto no es para que pasen un mal momento, sino para que pasen un rato tranqui. Bien, ahí está Eric. No sé si me estás escuchando, Eric. Ya sabes, podés comer tranquilo, podés, mientras no te estés tomando Sí, profe. algunas bebidas raras, todo bien. Vos también haces lo que vos quieras. También, vos, Agua estoy tomando. muy bien, el agua es salud. Bien, de 10. De 10, de 10. Bien, ahí está Talía. Listo, vámonos más. Sigamos explicando un poquito más sobre Arduino. Gracias, Talía, por hacer el esfuerzo de volver a conectarte. Y a todos y todas. Bien, elegir una placa de Arduino implica, sabemos que por ahí depende del tipo de placa, va a haber un costo mayor. Ahora, ese costo mayor implica también beneficios. Ya si tengo conectada la placa que venga con un sistema Wi-Fi, me va a servir a mí si yo necesito conectarlo a Internet. Y yo no pierdo tiempo en hacer algún tipo de conectarlo a Internet o conectar a algún dispositivo, ¿no? Y en algunos casos, si yo tengo que hacer algo muy simple, muy básico, no es tan necesario que sea tan compleja la placa. Por volverlo a repetir, porque por ahí los costos van muy altos, dependiendo si es una placa más compleja. También, otra de las situaciones que hay que tener en cuenta es que puedes llegar a generar algún tipo de sobrecarga eléctrica en el dispositivo y lamentablemente perdemos esa placa. Y si es más costosa, porque es más compleja, porque tiene muchos más componentes, perdemos mucha plata, ¿no? Eso hay que verlo también. Si somos principiantes, como somos nosotros, empecemos con un Arduino 1, que es lo más básico. Y después, si depende de nuestras necesidades, vamos avanzando y si nos da el bolsillo, compramos algo mejor, ¿sí? Acá nos dice, ¿por qué aprender ¿por qué aprender Arduino es un modelo de Arduino 1? Como les digo, básicamente por el tema de la sencillez o de lo que es en sí también lo básico o lo fácil de poder trabajar con esta placa, no es tan compleja, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esta placa en sí, no hablo solamente de la placa como el todo, sino hay que identificar un dispositivo muy importante, que es el microcontrolador. Ese es el elemento base. Es como la computadora. En el computador yo siempre le digo, tengo la placa madre. La placa madre es todo esto, ¿sí? Ahora, dentro de la placa madre, en la computadora yo tengo un microcontrolador. En este caso, el microcontrolador del Arduino es esta placa que se llama, tiene el nombre Atmega, ¿sí? Eso a tener en cuenta como un controlador, ¿sí? Es importante identificar dónde está el cerebro
en este caso de lo que es la placa. Y yo les decía que hay otros microcontroladores, otras placas, como ser del Raspberry Pi, ¿sí? Raspberry Pi es una placa controladora también, pero más avanzada, que tiene algunos componentes mucho mejores dentro de lo que es el microprocesador interno que tiene, que lo hace una pequeña mini computadora potente. Ya en algún momento les voy a pasar algunos videos para que vean cómo usan esas placas pequeñas para, en algunos casos, usarlas como computadora, ¿no? Pequeñas computadoras, ¿no? También una supercomputadora. Básicamente también en este caso, dentro de lo que es también que se los llama MCU, ¿sí? O microcontroladores UNIT, ¿sí? De esta forma, les dicen MCU, que son los microcontroladores en general, o es un circuito integrado que lo vamos a ir programando. Y estos componentes es a donde llegan los códigos. Aquí vamos a generar estos códigos. Y fíjense acá el nombre de alguno de los microcontroladores que usa Arduino es Almega 328 y depende de la versión, en este caso la 328P PU, ¿sí? De 8 bits. Es muy básico, muy base la cantidad de procesamientos que hace, pero ya es suficiente. También, ¿qué tenemos como importante? Los pines digitales y analógicos. Acá nos habla del pin 5B, que es de 5 voltios, y el GND, que ya les había dicho anteriormente, que era el neutro o la parte negativa de lo que sería Arduino para hacer el cerramiento del circuito. ¿Qué tenemos como puerto? Bueno, el puerto USB serie, también conocido como TTL o FTDI, que son estos puertos que si parecen a los que usan las impresoras, ¿sí? No es el mismo que se conecta a la compu, es un USB de ese tipo, para que tengan en cuenta, ¿no? También por otro lado, la placa nos tira 5 volts en la mayoría de los casos. ¿Qué tenemos como pines o patillas o patas? En este caso patillas, también por decirlo así. Anteriormente vimos los digitales que van del 0 al 13. Después tenemos GND y RF, ¿sí? Que están todas estas entraditas que tenemos para conectar con los cables. Los pines analógicos del A0 al A5 y los de potencia o de alimentación. Fíjense, ahí tienen BIN, GND, 5 volt, 3,3 volt, reset y ORF, ¿sí? Son esos distintos pines. Dentro de lo que es la parte digital, vamos a ver que los valores que llevan en los pines digitales siempre van a tener un cierto rango. Fíjense acá cómo va relacionando los pines que utiliza también si ustedes se fijan, tienen unas patillas, ¿sí? Unas patillitas o unas patitas, ¿sí? Cada patita va a tener ciertas características. En ese caso, es lo que va a mandar también la información, para que tengan en cuenta. Podemos tener dos tipos de valores en los digitales. Los high, que sería en este caso hablar de 5 volt, o low, que sería hablar de 0 volt. En otras palabras, high es alto y low es bajo, ¿sí? Yo cuando hablo de, a ver, ¿cuánto le está pasando en valor alto o en valor bajo? Si yo digo alto es porque le está llegando la corriente, y si estoy diciendo que bajo es porque no le está llegando. Fíjense que también acá puede hablarse de que no solamente se usa 5 volts, sino también podemos hablar de 3 volts. A tener en cuenta, los voltajes van variando. Fíjense dentro de lo que es la placa Atmega,
0, 0,9, 1,5, 3, 4,2, 5, depende. Cuando hablo de corriente VCC, me está diciendo que son 5 volts. VOH, 4,2. VIH me está diciendo 3 volts. Y así, la VIL, 1,5. VOL, 0,9. Y GND es, yo le digo negativo, pero no está pasando corriente en realidad. Sería que es 0 volts. ¿Sí? Para que tengan una idea, en este caso, de la cantidad de corriente que está pasando. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Todo lo que está entre 3 y 5 se considera alto y lo que está entre 0 y 1,5 de bajo. El resto de 1,5 y 3 es una intermedio, no influye tanto. Pero de 0 a 1,5 y de 3 a 5 tenemos esos dos rangos de corriente que usa la placa Arduino dentro de sus pines. Acá me está hablando mi celular, parece que me escuchó. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Pasemos ya directamente a los analógicos. Dentro del analógico, fíjense en ustedes que los rangos van a variar. ¿Sí? Van a variar bastante. Por ejemplo, en este caso, los microcontroladores no entienden de números decimales, solo entienden números digitales, 1, 0 y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el MCU, el microcontrolador? Tiene un conversor de analógico a digital. Si a mí me entra algún tipo de señal analógica en estos pines, ¿se acuerdan que analógico es cuando hablamos con decimales, con tensión de humedad, con electricidades variantes, de alternas, por ejemplo, con iluminación, todo eso, que lo puede llegar a generar a partir de estos datos, de cables de tipo, perdón, no de cables, sino de los pines, le va a llegar algún tipo de dato analógico? El microcontrolador tiene internamente un conversor de esa señal que es analógica a digital. ¿Por qué? Porque el microcontrolador no te va a entender si no es digital. Cuando hablo en digital, nuevamente, hablo de valores que usan las computadoras en sí, que son ceros y unos. No comprende de otra forma. En otros casos es de, si yo digo 1, es 5 volt o 3 volt. Si yo digo 0, es 0 o 1,5. ¿Se entiende hasta ahí, no? Bien, eso a tener en cuenta. Entonces, pueden utilizar los pines analógicos, pero automáticamente lo que va a hacer el microcontrolador es convertirlo a digital. ¿Sí? Eso a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos por otro lado? Los pines de energía eléctrica que pueden llegar a ver de 3,3, de 5 y de 0. ¿Sí? Esto está dado, como ya habíamos visto, dentro de la placa también. Vuelvo para ver arriba. Es esta zona de pines de alimentación. Vimos los digitales, vimos los analógicos, y todo esto está en relación a el funcionamiento del MCU o microcontrolador o Micro Unit Controller. A ver, ¿qué más tenemos que ver aquí? Otras características de detectar, bueno, básicamente que las placas que tenemos nosotros aquí Arduino Uno, hay muchas personas que las pueden modificar a su gusto, ¿sí? La pueden modificar y pueden automáticamente hacerla funcionar sin necesidad de que sea la misma placa, ¿sí? Pero tienen la misma compatibilidad. Ya les voy a pasar algunos videos. Hay un profe que trabaja bastante con el tema de placas de Arduino y las va modificando. Está muy bueno porque te muestra que no es tan difícil. Otra cosita que estoy viendo aquí es esta pequeño LED, un LED de encendido, y nos va a informar si está pasando o no energía eléctrica, ya sea desde la compu o desde una batería.
y aquí me va a aparecer un pequeño LED. Y también cuando está procesando algún tipo de dato, en este caso el microcontrolador, o está actuando con algún tipo de sensor, también va a cambiar de la velocidad de parpadeo el LED. ¿Sí? En ese caso, básicamente siempre se enciende cuando está pasando corriente y después cambia de movimiento dependiendo de la función que esté trabajando, ¿sí? O con qué tipo de dispositivo esté trabajando en ese momento. Acá nos habla de que el pin bin nos da una alternativa de voltaje entre 6 y 12 volts. Eso está muy bueno porque si nosotros le llegamos a generar más corriente a la placa o en algún momento le queremos enviar algún tipo de corriente o nos equivocamos, por ejemplo, en un dispositivo que utiliza 5 volts y le ponemos, perdón, al revés, uno que utiliza 3 volts y en vez de darle 3 volts le damos 5 volts a ese dispositivo, chao, se quema, ¿sí? Acá pasa también que en este caso este pin va a generar una tensión entre 6 y 12, ¿sí? Siempre y cuando le esté dando corriente a través del USB. Porque acá siempre casi es de 9 volts nada más, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta, el máximo, porque es 9 volts la pilita que le da la batería. Bien, yo creo que por ahora, bueno, acá tienen un ejemplo. Tienen conectado un LED. Esto es algo sencillo que siempre hacíamos con los chicos, conectar un LED y le programaba ese LED para que parpadeen ciertas opciones. Y acá le alimentamos con una batería de 9 volts y le da corriente. Y si no, le doy con la computadora, la del USB y también la hago funcionar. Bien, yo creo que por ahora, para que comprendan un poquito de las partes de lo que es Arduino, el funcionamiento, las corrientes, son distintos conceptos, los tipos de Arduino, pero lo que quería que más o menos a grandes rasgos se entienda de que la placa es un dispositivo dentro de lo sencillo, está bueno para trabajar en la escuela, en el colegio. Ahora, si tendríamos que ir con algo más complejo, Arduino nos quedaría poco, digamos, ¿no? Pero para ir viendo algunos conceptos importantes que ustedes tienen que manejar, que ya vimos, por ejemplo, con lo que es control, Arduino es especial para esto. Ahora, la próxima clase vamos a empezar con lo que es la programación y lo que vamos a programar. Recuerden, vamos a necesitar este programa, vamos a necesitar el IDE de Arduino, para que después ustedes dejen programado, listo, para cuando tengamos ya, o si ustedes quieren comprar, a ver, no les digo, hay muchos chicos que son muy, que les gusta investigar. Yo les voy a pasar a un muchacho que tiene la edad de Eric, creo, y maneja lo que es la electrónica, la programación, pero porque a él le gusta aprender. A esta persona, a este chico, no sé, bueno, también vamos a decir un poco genio. Y muchas de las cosas que hizo, lo hizo con Arduino, por ejemplo. Y él empezó a programar. ¿Por qué no poder pensar que no importa la edad? Bueno, no digamos un chico de jardín, pero un chico ya de séptimo grado en adelante puede empezar a manejar la programación fácilmente y generar avances importantes para solucionar problemas. En nuestro caso, algo muy sencillo lo que vamos a hacer, que es que la huerta genere en cada una de las plantas o en las plantas en general, cuando necesiten, agua. Nada más. Así evitamos pérdida de agua en exceso, porque por ahí a veces uno deja regando, se va, qué sé yo, a charlar con, por ejemplo, Eric se va a charlar con, qué sé yo, con Carmen por ahí, o no sé, por dar un ejemplo, y se olvidan de cortar el agua y después vuelven y está todo inundado y la planta llena de agua. Por ahí eso le afecta y perdieron agua. Es un ejemplo, ¿no? Bien, preguntas, dudas, comentarios, alguna queja. Escucho. Empiezo con las mujeres, a ver. Tatiana, ¿vos me escuchaste algo? ¿Me escuchaste, Mazo? Sí, Tatiana. profe.
Bien, ¿alguna preguntita, alguna duda, una consulta por ahora? Por esas casualidades de las placas. Si vos querés comprarla, podés comprar en cualquier tienda de electrónica, Mercado Libre. Si ustedes entran a Mercado Libre, van a ver que ahí tienen un montón de ofertas al respecto de placas y ustedes mismos pueden programar sus casas, empiezan a tener... pero bueno, después la idea es que si lo hagamos ya en la práctica, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿sí? Sí o sí, cuando estemos así ya en general, pero ustedes pueden ir haciéndolo también en sus domicilios. No tienen ningún tipo de... Sí, ¿cuál es el problema? Tener la plata. Eso sí. Eric, comentame, decime, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Querés comprarle ya la placa Arduino? ¿Ir practicando? ¿Algún sensor? Está bien, profe. Eso estás viendo. Vale. Muy bien, me parece correcto. Mil 1000 y algo debe estar. y algo está. Exactamente, Y depende. después he visto así un set así, digamos, completo, Ah, que viene kit de Arduino completo con placa, sensor, módulo y un libro, 8800. bueno, sí, pero ¿qué es lo que te cobran ahí? El libro. El libro, ¿entendés? Porque vos es lo que, el conocimiento es lo que vale más. ¿Me entendés o no? La placa no tanto. Aquí hay otro kit de Arduino, dice Proto B, La placa protoboard. Protoboard, La placa protoboard es donde vos enchufás. War. ¿Viste? ¿Te acordás cuando teníamos, no sé si vos viste cuando trabajamos con los chicos del año pasado? Hay unas plaquitas, bueno, y esos protoboard también no es tan caro también. Depende del sensor, por eso te digo, a ver, si uno por aprender tiene que invertir en la vida también, ¿no? Vos cuando en algún momento también terminás el secundario, vos quieras seguir estudiando, vos sabés que va a ser así. Todo sale plata, no es todo nada gratis. Más el conocimiento, tenés que dar agradecimiento de que hay una escuela y una escuela técnica en la zona, porque creo que en otros lugares así tan alejados lo olvidan directamente, dicen, no, pero son pocas personas, no le demos bolilla, qué sé yo, chao. Yo creo que todo sale plata, hay que aprovechar estas situaciones de poder estudiar, ¿no? Así que, bien, pero me alegra que estés viendo ahí más o menos los precios, porque implica que te entusiasma a la hora de programar o ver alguna carrera también en el futuro que esté relacionada con este tema, que implica también sangre, sudor y lágrimas, más sudor y lágrimas, ¿no? Que estudiar, ¿no? Y aprender. Sí. Bueno, entonces, repasando, vimos un poco de el entorno de IDE Arduino, que es el programa donde se genera el código. Vimos las partes que tiene el programa, algunos temitas de explicar para qué sirve cada parte. No explicamos todavía nada de cómo hacer un código, porque eso ya vamos a utilizar el programita este que les dije que vamos a descargar. Ya les voy a subir y les voy a dejar el link, así después mañana a la mañana o más noche lo pueden ir descargando. Y después pasamos a la parte esta de identificar un poco más la placa, de ver cada una de las partes, relacionándolo con la extensión, con lo que es digital, lo que es analógico. Recuerden que todo lo digital funciona a partir de 0 y 1 o encendido o apagado, y lo analógico va a trabajar en decimales, trabaja en valores infinitos, por ahí en muchos casos. Eso tener en cuenta. Y todos los elementos electrónicos necesitan el lenguaje digital, 0 y 1, ¿sí? Digital binario. Nada más, creo que por ahora. ¿Alguna consulta, Antonella, en tu caso? Ninguna. Bien. López, Talía. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna preocupación que tengas del planeta Tierra? No sé. Ningún, profe. Bien. Lo que les digo, queda esto, así le voy a marcar esto y esto y esto. Son 3 ejercicios de tipo múltiple choice. Preguntas de esto,
de lo que se habló aquí. Todo es en base a esto. No hay nada que no sea en base a lo que se ha leído, lo que se explicó. Tienen 5 intentos de cada caso. ¿Sí? Vayan haciéndolo, por favor. Mañana ya empezaríamos con este programita. Un poquito, no tan mucho, pero tranqui, ¿no? No queremos ser súper complejos, queremos ser básicos, pero que les sirva a ustedes para entender el funcionamiento de la huerta mediante Arduino y los sensores y las válvulas para dar el agua. Bueno, yo creo que sería todo por hoy. Gracias Tatiana, gracias Talía, gracias Araceli, Antonella y gracias Eric. Lástima, bueno, se fue Carmen y no sé quién más era que estaba. Carmen y no me acuerdo quién más. Pero bueno, igual, de 10. Muchísimas gracias. Si me escucharon bien, hagan un OK. Y si me escucharon bien también OK. Y si, bueno, ya directamente les saludo. Si me hacen OK con las opciones de la manito, ya sería todo por ahora. Bien, bien ahí Antonella, Eric, Talía. Faltaría Tatiana. Listo el pollo. Bueno chicos y chicas, hasta mañana. Descansen y gracias por participar. Chau, chau.